Hola, leteras y leteros, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis esas historias? ¿Estáis dándole caña o vais un poquito bloqueados? En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy jugoso que a nosotras nos apasiona y que estamos seguras de que a vosotros también. Vamos a hablar de las ideas de nuestras historias, de cómo se nos ocurrió escribir lo que ahora mismo tenemos entre manos y de en qué punto nos encontramos ahora mismo, cómo han evolucionado. Y es que puede parecernos en un primer momento que ninguna de las ideas que se nos ocurren son suficientemente buenas. No nos molestamos en apuntarlas y al final las acabamos olvidando. Ese es el primer error. Tenemos que apuntar todas las ideas que se nos ocurran, porque después podremos hacer 1000 cosas con ellas. Esas ideas que creemos que no vamos a utilizar, podemos aprovecharlas de un montón de formas distintas. Podemos transformarla en algo completamente diferente, pero manteniendo la base o ese espíritu inicial. También podemos utilizarla en las tramas de lo que estamos escribiendo en el momento o colocársela a algún personaje secundario en un momento puntual para darle más realismo. E incluso nos pueden servir para darnos cuenta de lo que no nos gusta y así saber lo que verdaderamente queremos escribir. Da igual, el caso es que siempre, las ideas siempre son útiles. Que no nos guste una idea o pensemos que no la podemos aprovechar en la trama que estamos escribiendo en esos momentos porque no nos encaje de ninguna manera o no podamos transformarla para que nos encaje, no quiere decir que no vaya a sernos útil para desarrollar tramas de historias futuras. Podemos estar menospreciando la base que necesitamos en un futuro, dentro de 3 meses, 3 años, da igual, en un futuro para crear una historia con una trama muchísimo mejor que la que tenemos ahora, pero que no lo sabemos todavía. Por desgracia, aún no se ha inventado ningún botón mágico al que podamos darle para que escriban nuestras novelas, pero a cambio podéis darle al botón de suscribirse en YouTube para que os avise de nuestros próximos vídeos. También podéis seguirnos en la cuenta de Instagram de @lasleteras y en nuestras cuentas individuales que os dejamos por aquí. Yo soy Nuri. Yo soy Pili. Yo soy Laura. Y estos son las leteras. No os creáis que las escritoras y los escritores nos levantamos una mañana y simplemente nos ponemos a escribir lo primero que se nos pasa por la mente. No, aunque sí solemos contar con una pequeña ayuda de cara a las ideas de nuestras historias. Muchas escritoras y escritores solemos tener esto. Sí, un cuaderno donde apuntamos todas nuestras ideas. Os doy una pista. Al principio suele venir en blanco. Nos toca a nosotros rellenarlo. Mi proceso para conseguir una idea para mi historia empezó por leer mucho, leer de los géneros que más me gustaba, en mi caso fantasía y novela histórica, y de los autores con los que más conectaba o que más admiraba. No leía por leer, sino que intentaba siempre hacerme preguntas a lo largo del proceso de lectura. Leía una escena y decía, ¿yo lo hubiese hecho así? ¿Me hubiese gustado que un personaje reaccionase de otra manera? ¿Qué hubiese pasado si en lugar de esto hubiera pasado esto otro? No os equivoquéis, no estoy hablando de copiar, pero a la vez quiero deciros que las ideas originales no existen. Si estás esperando a tener esa gran idea rompedora que no se ha visto nunca, puede que lo más probable es que no acabes escribiendo tu novela nunca. Por favor, si el proceso que tenéis para pensar en una idea de vuestra historia consiste en darle vueltas y vueltas y vueltas para dar con una idea rompedora que a nadie se le haya ocurrido jamás, siento mucho deciros que eso no va a suceder. No os equivoquéis, no estoy hablando de copiar, pero a la vez quiero deciros que las ideas 100% originales no existen. Las novelas y los libros que solemos leer se basan en una estructura ya prediseñada y en una serie de técnicas que se utilizan y funcionan una y otra vez. Y precisamente porque funcionan una y otra vez, se repiten y a los lectores nos encantan. Ahora es cuando me diréis que vosotros en vuestra estantería o en vuestro librero tenéis un montón de historias originales que no se parecen la una con la otra. Vale, a ver si tenéis alguno de estos libros en vuestra estantería. O mejor, tenéis los 3. Harry Potter, Los Juegos del Hambre y Sombra y Hueso. ¿Qué tienen en común estos 3 libros?
que sus protagonistas pasan por el viaje del héroe. ¿Qué es el viaje del héroe? Una fórmula que se repite y que nos indica que un protagonista principal tiene que hacer un viaje para descubrir qué es el héroe de la historia. A ver, ¿cómo suelen empezar estos viajes? Nuestro protagonista vive en un mundo totalmente alejado del destino del héroe. Harry Potter vivía entre muggles. Katniss vivía en el distrito 12, el distrito más alejado del Capitolio, y Alina estaba por ahí haciendo mapas. Ninguno de ellos estaba ni remotamente cerca, pero de repente pasa algo que les fuerza a moverse. ¿Qué es ese algo? El desencadenante. Y si no sabéis bien a lo que me estoy refiriendo, os voy a dejar por aquí el vídeo que hicimos hablando de los desencadenantes y cómo incluirlos en vuestra historia. Con estos ejemplos queda más claro que las ideas 100% originales no existen. ¿Son estas tres historias iguales entre sí? No. ¿Son una copia las unas de las otras? Tampoco. Si la idea de tu libro se basa en que tu protagonista experimente un viaje del héroe, ¿estarías copiando? Ni remotamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? No te compliques la vida intentando reinventar algo que ya se ha inventado. Busca lo que más te gusta y aprovéchalo. A mí me gusta verlo como las piezas de un puzzle que al principio no parece que vaya a encajar. Vas tomando ideas de aquí y de allá, vas tomando referencias de aquí y de allá, hasta que al final te compones una idea en tu cabeza, que es lo que acaba siendo la semilla de tu historia. ¿Y cuándo encaja todo esto? En mi caso, encajó en un viaje en autobús. Sí, en un viaje de camino al trabajo, mientras iba medio dormida pensando en mis cosas, algo hizo clic. Y aquí va mi segundo consejo. Ten siempre algo a mano con lo que escribir. En mi caso, cogí rápidamente el móvil y lo apunté en las notas para no olvidar nada. ¿Queréis saber lo que pasó? Sí. Efectivamente, me salté la parada. En esa época trabajaba en una zona industrial a las afueras de la ciudad y cuando me bajé en la siguiente no tenía ninguna forma de llegar caminando al trabajo. Tuve que esperar al autobús que venía en dirección contraria y obviamente llegué tarde, pero ya tenía la idea de mi historia y oye, no me despidieron. Si comparo esa primera idea con lo que es el proyecto Hiedra ahora, podría decir que no se parecen en casi nada. Incluso podría decir que esa primera idea era bastante mala, pero lo importante es que no la deseché, sino que la transformé y se ha acabado convirtiendo en un proyecto mucho más armado y que tiene mucho más sentido. Y aquí está la clave. Si desechas ideas por pensar que no son suficientemente buenas de un inicio, nunca sabrás a dónde podrías haber llegado con ellas. Yo voy a diferenciar mis dos proyectos que tengo ahora mismo cociéndose en el caldero porque son de géneros totalmente diferentes y claro, mi proceso de creación es totalmente distinto. Tenemos por un lado Proyecto Pluma, que es una historia de fantasía con toques de romance, y luego tenemos por otro lado Proyecto Algodón, que quiere ser un new adult con tintes de humor. Bueno, empezamos por Proyecto Pluma, que Proyecto Pluma es la historia que... Bueno, no concibo mi vida sin esa historia porque desde los 14 años la he estado maquinando en mi cabeza desde que iba al instituto en segundo de la ESO más o menos, y la llevo tan dentro de mí, la siento tan mía que es como si fuese un órgano más, tal cual. Bueno, pues Proyecto Pluma nació cuando yo tenía 14 años, cuando iba a segundo de la ESO más o menos, a raíz de una ilustración, un dibujo, una escena de un manga que se llama Full Moon Wusagashite de Arina Tanemura. En español sería En busca de la luna llena, y son estos mangas de aquí. Tengo la colección, la colección son 7 tomos y los recordaba más gordos cuando me los compraba. Bueno, total, que a raíz de una imagen que vi me petó el corazón, me hizo clic la patata y dije, Dios, tengo que hacer una historia inspirada en esta imagen. Pero yo a los 14 años no escribía, yo lo que hacía era dibujaba, yo me imaginaba las escenas en la cabeza y las dibujaba, las escenas más importantes o las que más ganas tenía de representar, pero nunca escribí a los 14, ni a los 15, ni a los 16. Yo empecé a escribir el año pasado. Bueno, pues dibujaba las escenas, los personajes, todo como me lo imaginaba, pero siempre al estilo manga, siempre al estilo anime, porque
Yo he crecido leyendo esto, he crecido viendo series de anime en la televisión y claro, la idea nació a raíz de una imagen de este estilo. Un ejemplo de escena pues sería esta. Yo esto es lo que dibujaba, ¿vale? Aquí tenemos a mi prota femenina y aquí tenemos al empoderado protagonista masculino. Esto lo dibujaba yo cuando iba al instituto. De hecho, cuando leí Acotar y leí las descripciones dije, y dije, no puede ser. Aquí tendríamos otro ejemplo de personaje masculino y dije, Dios, es que tiene hasta las orejas puntiagudas. Bueno, pues para imaginarme estas escenas y hacer avanzar la trama, lo que yo hacía era... Me ponía canciones románticas que me inspirasen en esa época y me imaginaba a los personajes como si fuera un videoclip de una serie, ¿vale? Que pudiese ser mi historia. No sé si vosotros sabréis lo que es un AMV, Anime Music Video, pero es que yo era muy friki, sigo siendo muy friki, pero es que por aquel entonces era súper friki. Y lo que hacía era ponerme en YouTube AMV, o sea, AMV, y ponía la serie que quisiera o una canción que me gustara y salían como videoclips que los fans hacen de esas series juntando escenas que casen con la música o con la canción que elijan. Entonces pues yo imaginaba que mi historia era así, ¿no? Yo me imaginaba un anime music video con mis escenas y de ahí salían estos dibujos. Y por otro lado tenemos Proyecto Algodón, que ya he dicho que es como un intento de New Adult. Digo intento de New Adult porque aunque mis personajes sean universitarios o tengan edad para estar en la universidad, siento que son como un poco infantiles, ¿no? Un poco como yo. Entonces, pues sería un young adult con pretensiones de new adult o un new adult con... Bueno, no lo sé, pero ya me entendéis. Y quiero que tenga muchos toques de humor. Esta historia nació el año pasado, una noche que no podía dormirme. Eran las 2 de la mañana y digo, Dios, jolín, quiero escribir, porque quiero aprovechar este tiempo, quiero escribir, pero estoy un poco saturada de fantasía. ¿Qué hago? Y digo, pues bueno, pues vamos a intentar un género totalmente diferente, no, pero vamos a intentar otro tipo de género. Y salió Proyecto Algodón. Y para crear la trama y asentar las bases de lo que sería la historia, me basé en mi vida. En mi vida, pero a ver, voy a matizar. En experiencias que he vivido, pero no tal cual. Las cogía de base y lo que hacía era transformarlas mucho para que no saltara a la vista a lo que me estaba refiriendo, pero que pudiesen darme pie a crear una escena, una historia. Y al final ha salido una cosa que me gusta muchísimo, el camino que está tomando, porque, jolín, no hubiese pensado nunca que cosas que yo he vivido, experiencias mías, me hubiesen dado pie a hacer una historia que a mí me está encantando escribir, ¿no? A ver, no solo me basaba en cosas que me pasaban y las iba transformando, sino que también estoy metiendo en Proyecto Algodón cosas que me hubiese gustado vivir, cosas que me hubiese atrevido a hacer y que no hice en su momento, y así pues puedo vivirlas a través de la escritura, ¿no? A través de la protagonista que he creado. Para esta historia en concreto, lo que mejor he visto que me funciona es conducir. Yo todos los viernes voy a la universidad y desde donde yo vivo hasta la universidad hay un trecho largo, o sea que tengo que conducir bastante. Y en el trayecto de vuelta es cuando mi mente se evade un poco, tengo los movimientos mecanizados y se me ocurren ideas, pero así, a fogonazos. No sé, las ideas más chulas, las que marcan un antes y un después en la trama de Proyecto Algodón se me han ocurrido al volante. Pero no al volante buscando que se me ocurran, no, al volante pensando yo en mis cosas y de repente, yo qué sé, cambiar de marcha y hacerme clac la mente, y yo, y llegar corriendo a casa y apuntarla a la libreta. Hoy voy a hablaros yo de lo que estoy escribiendo ahora mismo, que es Proyecto Canción, y esto está aquí. Bueno, es este archivador. La verdad es que Proyecto Canción no tiene nada que ver lo que era originalmente con cómo es la historia a día de hoy. Por aquel momento, cuando surgió el germen de la historia, acababa de salir de una relación muy mal, la había terminado de muy mala forma y estaba destrozada por eso y por otras circunstancias anexas. Porque además justamente coincidió que perdí tanto a mi pareja como a mis amigos y también perdí la que creía que iba a ser mi vida. Entonces llegó un momento en el que pensé que nadie iba a quererme, así de directamente. Pensé que nadie iba a quererme con todas mis rarezas, con mis puntos buenos, con mis puntos malos, entonces estaba bastante metida en el agujero. Por aquel entonces descubrí la serie Outlander gracias a una amiga y me gustó mucho el personaje de Jamie. ¿A quién no le gusta el personaje de Jamie, no? Y
empecé a pensar cómo sería encontrar a una persona como ese chico, porque me parecía que era prácticamente imposible. De ahí surgió Proyecto Canción, la primerísima versión de Proyecto Canción, que como podéis imaginaros, pues era una historia romántica. Que realmente en aquel momento no la utilizaba, o en mi cabeza no estaba tomando forma de libro, de novela, sino que simplemente era una fórmula para huir de la realidad y que no me pareciera todo tan horrible y tan asqueroso como me parecía en aquel momento. De hecho, cuando un tiempo después encontré a mi pareja actual, dejé de pensar en la historia y aquí no ha pasado nada. He de decir que la primera vez que pensé en Proyecto Canción o que empecé a plantearla fue hace 6 años, ¿vale? Y en aquel entonces, y de hecho llevaba ya unos cuantos años en un bloqueo escritor, ¿vale? No conseguía poner 3 palabras una detrás de otra, porque soy una persona muy emocional y necesito una cierta estabilidad mental para poder escribir. Sé que suena horrible, pero es que no podía sentarme a escribir porque no me salía nada, aunque tuviera ideas. Es decir, mi cabeza seguía funcionando, mi cabeza seguía imaginando cosas, pero no era capaz de sentarme y plasmarlas. Y hará cosas de 2 años, más o menos, antes de la pandemia. Conseguí estabilizarme, conseguí que mi cabeza dejara de ser un desastre y decidí retomar la escritura. Además me insistía mucho mi familia, me decía que qué hacía que yo no escribía, que era lo que yo era, decir, vaga la redundancia, que era como mi esencia, entonces como que estaba renunciando a mi esencia. Y decidí volver a probar y escribir de nuevo. Lo primero que hice fue coger la idea que tenía en aquel momento en la cabeza, que era una historia de fantasía a la que llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas, y me puse. Y de hecho escribí una parte, pero me di cuenta de que era demasiado complejo lo que quería hacer y que no estaba preparada para, después de haber estado, pues no te voy a decir 10 años, pero 8 perfectamente, sin escribir nada, de repente meterme en una historia tan compleja. Pero además me estaba viniendo abajo, es que no me bloqueaba, no conseguía avanzar, entonces decidí dejarla aparcar, dejarla para otro momento y se me ocurrió retomar Proyecto Canción para ver qué tal iba. Pues me parecía que era una historia más sencilla, que hoy en día me arrepiento de haber dicho eso, pero bueno. En ese momento lo que hice fue empezarlo como una historia de romance. De hecho tengo escritas creo que 150 páginas de esa versión inicial, del primer borrador. Lo que hice fue separarme de la protagonista. Iba bien, tal, pero en un momento dado dije, no quiero hacer simplemente una historia de romántica y ya está, quiero darle un twist. Y entonces se me ocurrió mezclarla con otra de mis pasiones, que es la criminología. Y decidí meterle un giro dramático a los acontecimientos, porque yo, otra cosa, pero dramática, never. Y metí parte de thriller. Y cuando lo hice, fue como, ¿y por qué no lo convierto en un thriller? Ya que estoy. Y así nació Proyecto Canción 2. Dejémoslo en 2. Cuando tomé la decisión de transformarla en un thriller, pues empecé a planificarlo todo, empecé a montármelo así bien, hice su escaleta, sus personajes, todo fetén. Creo que planifiqué como, no sé, creo que eran 60 capítulos y aún así me quedaba como un tercio del libro, me quedaba un buen trocho del libro por que no había planificado, porque era como que necesito ponerme a escribir ya. Una barbaridad, una locura. Y estuve como 1 año y medio trabajando en esa historia, en esa versión. Escribí más de 200 páginas, 26 capítulos. Además, como yo tiendo o tendía en aquel momento a escribía y al día siguiente volvía para atrás, rehacía, reescribía parte y otra vez empezaba, entonces iba muy lenta. Y en ese momento, de repente, tuve una epifanía, esto fue en agosto de este año, en agosto de 2021, y dije, es que no me convence, es que me he dado cuenta de que la tensión que le estoy poniendo a la historia sigue siendo de una historia de romance. Y dije, después de un drama bastante gordo durante un par de semanas o 3, decidí no borrarlo todo de cero, pero rehacer la historia. Y entonces sí que llegó Proyecto Canción 2.0, que es el actual. Tuve que hacer la escaleta entera otra vez, porque la historia cambió muchísimo, recorté mucho, recorté personajes, recorté trama, recorté de todo. Porque el punto inicial es completamente diferente, algún día contaré cómo inició,
Y entonces tenía que empezar de cero todo. Y eso hice. Empecé de cero con nueva escaleta, nuevos entre comillas personajes. Me lancé a la piscina a principios de septiembre y a día de hoy llevo la mitad de la obra escrita y estoy contentísima. De hecho, creo que esta historia está siendo como una especie de terapia para mí porque estoy volcando mucho de mis sentimientos y de mis inseguridades en los personajes. Y estos para nada son blanco o negro, ni creo que sean personajes que la gente vaya a super adorar, como puede ser un Rhys, que sé que hay gente que no le gusta, pero la inmensa mayoría no, en absoluto. De hecho, creo que mi protagonista femenina no le va a caer bien a todo el mundo, pero ni de lejos. Es decir, de hecho, tengo miedo de que la gente la va a odiar más que la va a amar. Pero es que necesitaba hacer un personaje que no fuera valiente, que no quisiera salvar el mundo, que pensara en sí mismo, que tuviera instinto de supervivencia y que fuera caótico. Porque es que si os paráis a pensar realmente, la gente se equivoca y mete la pata y dice cosas que no quería decir. Se me ha colado un polizón, pero bueno. Y además justamente en el momento emotivo, que el directo... Bueno, no es el directo, pero vosotros me entendéis. Que quería hacer un personaje que fuera humano. Pero humano de verdad. Que sufriera, que se equivocara, que la liara parda, que fuera consciente de que la liaba parda pero no sabe hacerlo de otra manera. Porque es que hay veces que las personas... hablamos sin tener que hablar, que hacemos cosas que sabemos que no deberíamos hacer o que incluso no queremos hacer, pero acabamos haciéndola porque no sabemos de qué otra manera es capaz de decir de algunas situaciones y hacemos daño a la gente que queremos sin querer hacérselo. Y eso me parecía importante reflejarlo en mis protagonistas. Porque además que a veces nos equivoquemos y que actuemos así no nos convierte en monstruos. Ahora que ya sabéis cómo surgieron las ideas de nuestras historias, os vamos a dar unos tips un poquito más generales para llenaros de inspiración y que las ideas de vuestras historias también fluyan. Ya hemos visto que una base para tu trama pueden ser tus experiencias personales o aquellas decisiones que te hubiese gustado tomar y que no has tomado. La típica pregunta de ¿qué hubiera pasado si? Puede ser tu punto de partida. Da igual el género que escribas, no bases ese mecanismo solo en historias realistas, puedes usarlo también en fantasía, distopía, da igual, la imaginación es muy poderosa. Otra forma de dar con nuevas ideas es utilizar la técnica del brainstorming, de la lluvia de ideas. O también cuando estéis viendo una serie o estéis leyendo un libro, también puede haber elementos que os gusten. O a mí me ha pasado muchas veces que estoy viendo a lo mejor un documental o una serie de televisión que no tiene por qué ser una serie tipo, yo qué sé, Juego de Tronos o algo así narrativo, sino un programa cualquiera. Y de repente hay algún detalle que te gusta, pues oye, eso os recomiendo que lo apuntéis porque muchas veces se piran de la cabeza después. Eso también te puede servir para sacar ideas para tu historia. Y también están los sueños, que parece que no, pero yo lo utilizo mucho. A mí más de una vez he tenido un sueño y luego se ha convertido en historia. De hecho, justamente esta noche pasada, tuve una pesadilla que tengo que redactar para que no se me olvide y también le he comentado antes a Laura y a Nuri el germen de dónde salió una idea que tengo para un futuro libro de fantasía que es una paranoia que se me daban de risa. Solo os diré que hay personajes de la banda del patio implicados en ese sueño. Y hasta ahí puedo leer. No temas alejarte de los libros en busca de inspiración. La música o una imagen también pueden ser fuentes muy potentes de ideas, así que no las descartes. Y bueno, leteras y leteras, esto ha sido todo por hoy. De verdad, no le tengáis miedo a la hoja en blanco y tampoco os cortéis a vosotros mismos diciendo no, pues no es una buena idea, yo no sé qué. No, porque realmente, aunque parezca una mala idea desde el principio, con un poco de trabajo, a lo mejor puede salir de ahí una maravilla de las maravillas. ¿Y qué pasa? Si la hubieras descartado, pues te hubieras quedado sin ella. ¿Y ahora qué? Dejadnos en comentarios cómo se os ocurrieron las ideas de vuestras historias. Tenemos muchísima curiosidad por saberlo. No os olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo.
También podéis seguirnos en la cuenta de Instagram de Las Leteras, donde vamos a ir subiendo adelantos de los vídeos que podéis encontrar por YouTube. Y si nos queréis conocer un poquito más a cada una, también os dejamos por aquí nuestros perfiles individuales. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Ojalá os haya gustado y os haya servido mucho el vídeo y esperamos veros en los siguientes. Adiós, leteras y leteros.